Ingeniero, yo tenía una pregunta, pero era de respecto al taller. Sí, Cuando vamos a resolver un ejemplo así, digamos, para la respuesta transitoria siempre tenemos que tener las condiciones iniciales. este, claro, o sea, la ecuación está en función de las condiciones iniciales. Ahora, no es necesario que tenga condiciones iniciales. En ese O sea, caso, ¿cómo se lo podría resolver? no, si tiene condiciones, si no tiene condiciones iniciales, a ver, digamos, los términos se hacen cero, simplemente. Ay, 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 ay. Por Ya. ejemplo, no hay desplazamiento inicial, ¿sí? Están viendo mi cursor, ¿no? No hay desplazamiento inicial, ese término es cero. Ese término también es cero, así que la condición inicial se tendrá solo este término de acá. Ah, ya. ¿Sí? Ujú. Sí. Les comentaba que esto será cero al ser el desplazamiento inicial cero. Si la velocidad es cero, este término también se hace cero, por lo que queda solo el término que estoy señalando aquí con el cursor. Y eso será la solución trascendente, transitoria. Y la estacionaria, pues bueno, no hace falta tener condiciones iniciales, así que bueno, se puede calcular. Ahora, lo que tal vez la pregunta es, si es requisito tener condiciones iniciales, no. Lo que sí obviamente va a afectar la respuesta de una estructura que tiene o no tiene condiciones iniciales. Ah, ya, gracias, ingeniero. Mm. Bien, entonces voy a compartirles mi pantalla para hacer la solución de un par de ejemplos rápidamente. Entonces, esto era vibración armónica de un grado para un sistema de un grado de libertad, ¿no es cierto? Entonces, el problema que habíamos planteado era una estructura con masa 17 kilogramos por segundo al cuadrado y sobre metro, ¿no? 10 kilogramos fuerza. La rigidez de la estructura es de 2000, de 27.146. 27.146 kilogramos fuerza sobre centímetro. Y la carga es de T es igual a 1000 kilogramos por seno de 30 T, ¿no? Bien, de aquí sería importante dividir. Al tener esta definición de carga, el Ingeniero, primer... ¿Sí? la masa no nos dio en sobre centímetros. Sí. Entonces, ρ, el primer término les decía, sí, está bien, ¿no? Es segundos cuadrados sobre centímetros, la definición de la masa. Les decía que la carga es 1000 kilogramos por seno de 30 T. Y recuerden, el primer término es la intensidad. Y esa la definíamos como ρ sub 0, ¿no? Igual a 1000 kilogramos fuerza. Y la frecuencia de la carga la definíamos como omega.
Esto puede ser 1 sobre segundos. Perdón. ...30 por 1 sobre segundos, ¿no? Bien. Entonces, este era el planteamiento. La masa, la rigidez y la carga en función de su amplitud de 1000 kilogramos fuerza y su frecuencia de 30, ¿no? Entonces, en el primer ítem, lo que se pide es encontrar la respuesta estacionaria, transitoria y total en el tiempo. Bien. Bien, entonces, bueno, me imagino que de aquí venía la pregunta. Sería bueno poner aquí un punto de cero. En este caso, la respuesta, el desplazamiento inicial es de 0 centímetros. La velocidad inicial también es de 0 centímetros sobre segundos. Bien, entonces lo que tendríamos que calcular primero es la frecuencia de la estructura. La frecuencia natural, si recuerdan, era igual a la raíz de la rigidez sobre la masa. ¿Sí? Entonces la frecuencia de la estructura es de 39.96, ¿no? Bueno, me he adelantado un poquito definiendo la respuesta transitoria, que era igual a U sub 0, desplazamiento inicial por el coseno de omega natural por t, más la velocidad inicial sobre la frecuencia natural menos P sub 0 sobre K y por la relación de frecuencias sobre 1 menos la relación de frecuencias al cuadrado y por el seno de omega de t, ¿no? Entonces, como les decía, esto es la respuesta transitoria. La respuesta estacionaria la vamos a definir como US que está en función del tiempo y va a ser igual a P sub 0 sobre K menos uno sobre 1 menos la relación de frecuencias al cuadrado y por el seno de omega de t. ¿Sí? Bien. Y la respuesta total decíamos que era la suma de la transitoria más la estacionaria. Bien. Entonces esto podemos graficar. Antes.
Además, aquí podría definir el tiempo de análisis. 0 segundos, 0 segundos hasta 0,1. Vamos a definir 5 segundos inicialmente. Ese gráfico T versus U transitoria, en primer lugar. ¿Sí? Entonces tenemos la respuesta en el tiempo. Bien, entonces, esta es la respuesta transitoria, ¿sí? 6 por 10 a la menos 4. Podemos dejarlo en milímetros. 0,6 milímetros, aproximadamente el valor máximo. Y vamos a calcular exactamente, ¿no? Además, la respuesta estacionaria ¿sí? Y la respuesta total. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos en negro, en azul, tenemos la respuesta transitoria. En negro tenemos la respuesta estacionaria. Y en rojo tenemos la respuesta total de la estructura, ¿no? A ver, algo más que nos pedía. Omega 30, omega natural 39. Perdón. Sí, aquí estamos. Frecuencia natural. Ahí sí. ¿Sí? Entonces, ahí sí, en azul tenemos la respuesta transitoria. En negro tenemos la respuesta estacionaria. Y en rojo tenemos la respuesta total de la estructura. Quizá podemos aquí restar 2 segundos. Bien, para analizar un poquito más a detalle o durante el primer segundo. ¿Sí? Bueno, ahí podemos verlo mejor. Les decía, claramente la respuesta estacionaria, la que tenemos en negro, pues es una armónica bien definida, ¿sí? Y se mantiene constante en todo el tiempo, ¿no? En azul tenemos la transitoria, que en este caso, por no tener condiciones iniciales, ¿sí? También se vuelve estacionaria, pero fíjense algo importante. La frecuencia, este término se hace cero, como decíamos, este término de acá. A ver, el primer término se hace cero, este término se hace cero, por lo que este término de acá es el único que aplica en este caso, ¿no? Y fíjense que la respuesta es por el seno de la frecuencia natural, ¿no? Entonces, la frecuencia transitoria, es decir, la que está en azul,
deberá tener una frecuencia de, en función de la frecuencia angular, ¿no? Esto hay que dividirlo, pasarlo a la frecuencia cíclica. ¿Sí? Mientras que la respuesta estacionaria está en función de la frecuencia de la carga. Es decir, de 30 Hz, ¿no? Eso es lo primero que se tiene que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, el comportamiento de cada una de estas es distinto, ¿no? Borremos una para anotar. Ahí vamos a ver solo la transitoria y la estacionaria, ¿no? Entonces recuerden, como la suma de cada uno de los términos es la respuesta total, habrán lugares como en este, por ejemplo, que se resta, ¿no? O como en este. ¿Sí? Habrán otros lugares como en este, por ejemplo, que se suma la respuesta estacionaria con la total. Si alguien recuerdan el ángulo de fase, esta estructura se dice que no está en fase. ¿Sí? ¿Por qué no está en fase? ¿Por qué? Porque el pico de la respuesta estacionaria es distinto al pico de la respuesta transitoria, no coinciden. ¿Sí? Es decir, primero va una onda, que es la respuesta estacionaria, y luego va la transitoria. Entonces, a esto se llama el desfase de la estructura, ¿no? Bueno, de una onda en general. En este caso, estas dos respuestas no se encuentran en fase, ¿no? Bueno, y al no estar en fase, como ustedes pueden ver, en algunos lados se suma, en algunos lados se resta a la respuesta total. Ahora esto vamos a añadirle una nueva traza y graficaremos la respuesta total de la estructura. Sí, ya lo habíamos hecho previamente, pero bueno. Es la que ustedes ven en este momento, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver? Vamos a darle ahora no un segundo, sino vamos a analizar en 5 segundos. ¿Sí? Bueno, y pueden ver un comportamiento al no tener amortiguamiento, tiene un comportamiento definido, ¿sí? En cuanto a los picos. Bueno, digamos, no hay mucho más para hablar de esta estructura. Este sería el comportamiento. El valor máximo es aproximadamente 1.5 milímetros. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, los valores máximos no decrecen con el tiempo, ¿no? Esto de acá no decrece, pues obviamente no decrece por el tema de no tener amortiguamiento, y esto se deformaría indefinidamente en el tiempo según la definición teórica. Más allá que habíamos dicho que eso físicamente no ocurre, ¿no? Si definimos para 25 segundos, vemos que la estructura sigue deformándose y sus valores máximos no decrecen en el tiempo. Bien, una vez que hemos calculado los desplazamientos, las respuestas transitorias, la respuesta transitoria, estacionaria y total, también se nos pediría analizar su respuesta e indicar si el sistema se encuentra en fase o fuera de fase, ¿no? Lo que habíamos hablado, que la estructura entre la respuesta transitoria y la estacionaria se encontraban fuera de fase. Además, nos pedía calcular el ángulo de fase, ¿no? ¿Cómo lo podemos calcular el ángulo de fase? Vamos a ver.
A ver si podemos hacer esto. Sí. Bien, tenemos esta estructura. Tenemos, para calcular el ángulo de fase, decíamos, si la relación de frecuencias es de 0 hasta 1, el ángulo de fase vale 0. Es decir, están en fase. Si la relación de frecuencias es mayor que 1, el ángulo de fase vale 180, es decir, están fuera de fase, ¿no? Entonces, para saber cuál es el ángulo de fase, simplemente tendríamos que saber cuál es la relación de frecuencias que existen entre la carga y la estructura. Y con eso podemos calcular cuál es el ángulo de fase, ¿no? En este caso, la relación de frecuencias es de 0.75, que se dio aproximadamente por acá. Por lo que, o en términos generales, diremos que es menor que 1, por lo que el ángulo de fase, ¿sí?, será igual a 0 grados, ¿no? Phi es igual a 0 grados, por lo tanto, se encuentra en fase, ¿no? La estructura se encuentra en fase. Bien. Ingeniero, una pregunta. Uh-huh. Para ver, o sea, para ver si está en fase, tenemos que ver en esta gráfica o en eso que nos dijo de los picos que sí coincide el estacionario con el otro. No, lo de los picos les indicaba cómo es el desfase de una estructura. Pero para saber si están en fase o fuera de fase, tienen que venir a esta gráfica o directamente. Si la relación de frecuencias es menor que 1, el ángulo de fase es 0. Por lo tanto, se encuentran en fase. Si es mayor que 1, será 180, por lo tanto, está fuera de fase. ¿Y qué significa fuera de fase? De lo que hablábamos antes, ¿no? Que el pico de una onda está descontinuado con el pico de la onda siguiente. No coinciden sus valores máximos. A eso llamamos el desfase de ondas. ¿Sí? Ya, ingeniero. Bien. También nos pedía realizar una gráfica de amplificación de desplazamiento. Si ustedes recuerdan, el factor de amplificación era un término que nos permitía conocer cuál era, en cuanto cuánto influenciaba el comportamiento dinámico en la respuesta total de la estructura. A ese factor de amplificación lo habíamos denominado como RD, R subíndice D, y nos dice cuánto se amplifica la respuesta o desplazamiento estacionario debido al comportamiento dinámico. Y lo calculábamos como 1 sobre, a ver si vamos aquí, 1 sobre el absoluto de 1 menos, copiémoslo de acá arriba, de 1 menos la relación de frecuencias al cuadrado.
¿Sí? Bien. Bien, a ver, para graficar esto, yo voy a graficar en el eje de las X, voy a graficar la frecuencia, perdón, RD, y en el eje de las X voy a graficar la relación de frecuencia. Si yo quiero el valor exacto, digamos, el valor únicamente para este punto o para este ejercicio, esa relación es de 2.29, ¿sí? Entonces, 2.29, ¿qué significa? Si la carga fuera estática, y yo puedo calcular cuál es el valor. El valor es este. A ver, vamos a ver. Desplazamiento estático dividido para acá. Eso lo denominamos como US, valor estático dividido para acá. El máximo desplazamiento era 0.368, ¿no? Es decir, si yo le ponía la carga de 1000 kilonewtons, si no me equivoco, el valor es de 1000 kilonewtons, de 1000 kilogramos fuerza estática, ¿sí? En función de la rigidez de la estructura, lo que se iba a deformar era 0.36. Ahora, como esa estructura, como la carga no está siendo aplicada de forma estática, sino dinámica, ese valor de 0.368 se ha amplificado 2.292 veces más, ¿no? ¿Por qué? Por el tema dinámico, por la relación de frecuencias que hay en la estructura. Insisto, si el problema fuera estático, la estructura se desplazaba 0.368. Pero como el problema es dinámico, a ese desplazamiento de 0.368 se ve amplificado 2.29 veces más por el tema dinámico, ¿sí? Por la relación de frecuencias que hay entre la carga y entre la carga y la estructura. Otra forma de verlo es, voy a esta relación de frecuencias, yo la voy a llamar RW, ¿sí? Relación de frecuencias, voy a decir que es un vector que va desde 0 a cada 0.1 y va hasta 3, ¿sí? Y voy a definir nuevamente. Esto solo es por graficar, ¿no? Aquí voy a decir que esto es RD de RW, de R omega en realidad. Bien. Entonces, yo en el eje de las X estoy graficando la relación de frecuencias que va de 0 hasta 3, y en el eje de las Y estoy graficando el factor de amplificación. ¿Sí? Bueno, aquí démosle, aquí vamos esto hasta 10. Bueno, aquí, miren, mientras más pequeño haga el vector, más datos tendré de esta campana, ¿no? Esto se va hasta el infinito. Aquí estamos hasta 10, ¿no? Esto podemos hacerlo hasta 100. Y vamos a ver que cada vez se acerca más al infinito, ¿no? Bien. Entonces, bueno, aquí vamos a aprovechar y nuevamente hablar sobre algunos conceptos. Vamos a trazar una línea vertical en 1, ¿sí? Y en 1 decíamos que cuando la relación de frecuencias vale 1, es decir, cuando la frecuencia de la carga se iguala con la frecuencia de la estructura, se produce una amplificación
En el caso que de no tener amortiguamiento, llega hasta el infinito, como ustedes pueden verlo aquí, ¿no? Yo hago hasta 1000, pues bueno, seguimos teniendo una deformación, ¿no? Hasta 100 o hasta 10. ¿Qué más? Nuestra relación de frecuencias es igual a 0,751. 0.751. ¿Sí? Y en este caso nos dice que el factor de amplificación será de 2.29. Vamos a trazar un horizontal en 2.292. Entonces, bueno, tenemos, simplemente hemos comprobado que el cálculo de 2.92 coincide con nuestra gráfica de factor de amplificación, ¿no es cierto? Aquí quitémosla para... ¿sí? Ese 2.92, insisto, lo podemos ratificar en nuestra gráfica de factor de amplificación de desplazamientos. Recuerden, R sub D, lo que estamos diciendo, cuánto se va a amplificar el desplazamiento. ¿Qué más? Bueno, algunas características. Decíamos que en raíz de 2, el desplazamiento volvía a ser 0. Es decir, si yo trazo aquí un horizontal en 1, ¿sí? Entonces yo puedo ver aquí este punto. Esto es 1, ¿no? Entonces yo digo que aquí en 1, nuevamente la amplificación, no hay amplificación, o sea, la amplificación dinámica es 0. Entonces yo puedo, ¿dónde se produce esto? Cuando la relación de frecuencias es igual a raíz de 2. ¿Sí? Voy a trazar una línea vertical en 1.414. Perdón, 1.414. Entonces vemos que en ese punto la amplificación no existe, por lo que el valor de RD es igual a 1. ¿Sí? Es decir, si tienen la misma estructura, con la misma intensidad de carga, pero la frecuencia no vale 30, sino la frecuencia vale, a ver, la relación de frecuencias entre la carga y la estructura vale 1.41, no existiría amplificación. ¿Sí? No sé si se entiende este concepto. Para que valga 1.41, a ver, ¿qué voy a hacer? Es frecuencia 1.41 por omega natural 56.50. Esto sería, ¿no? Si es que miren, para exactamente el mismo caso, la misma estructura, la misma carga, con la misma intensidad de carga, pero lo que vamos a hacer es, si la estructura cambiara su frecuencia, la frecuencia no sería de 30, sino la frecuencia sería de 56.504. Lo que les dice es que el factor de amplificación será igual a 1. Es decir, que es lo mismo aplicar la carga de forma estática que de forma dinámica. Es lo mismo considerando desplazamientos, claro está, ¿no? El desplazamiento será igual de 0.368. ¿Sí? ¿Por qué esto? Porque el factor de amplificación dinámica nos indica que para esa relación de frecuencia no existen amplificaciones. Ahora, si la frecuencia de entrada, la frecuencia de la carga no sería de 30, sino sería de 39.96, entonces, según el factor de amplificación, esto sería muy, muy alto, ¿no? Por ejemplo, sí, bueno, aquí nos va a dar infinito, va a dar un error. ¿Sí? No sé si se entiende ese concepto. Cómo la relación de frecuencias o cómo la frecuencia de entrada
Y la frecuencia de la estructura tiene gran influencia en el comportamiento de la estructura. Si conservamos la estructura, insisto, conservamos la intensidad de carga que le vamos a aplicar, pero cambiamos la frecuencia de 36 a 56, no existe amplificación dinámica. ¿Sí? Si la frecuencia es de 30, la amplificación será de 2.292. Esto es lo que nos dice este factor de amplificación de desplazamientos. Bien. ¿Alguna pregunta? Bien, finalmente, lo que nos pide es forzar a un estado de resonancia y graficar las respuestas en el tiempo, ¿no? A ver. Para llevar a un estado de resonancia, ¿qué tendría que hacer? ¿Alguien que me diga? La frecuencia de la estructura es 3996. Si yo quiero llevar a un estado de resonancia, ¿qué tendría que hacer? ¿No sería que la frecuencia de entrada sería igual a la de salida? A ver, la frecuencia de entrada no a la de salida, sino la frecuencia de entrada a la frecuencia de la estructura. Sí. ¿Sí? Eso estamos hablando, ¿no? A ver, no sé si está claro. A ver, pues, insisto. Tenemos un sistema de un grado de libertad. Y ese sistema de un grado de libertad está sometido a una carga lateral dinámica, ¿no es cierto? Entre otras cosas, la frecuencia de la carga es de 30 Hz. O 30, que es 1 sobre segundo, ¿no? Y la frecuencia de la estructura, la frecuencia natural de la estructura es igual a 39.96 Hz. ¿Sí? Insisto, la carga tiene un valor de intensidad de carga y su frecuencia de estructura tiene una frecuencia natural de 39.96. Bajo esas condiciones ya calculamos y lo que encontramos fue que el factor de amplificación va a ser de 2.92 debido a la relación entre la frecuencia de la carga de entrada con la frecuencia que tiene la estructura. Además, que como la relación de frecuencia es aproximadamente de 0.75, el ángulo de fase es 0, por lo tanto las estructuras se encuentran en fase. Ahora, lo que me piden es que yo forzar a que este sistema actúe en resonancia. Para forzar a que este sistema actúe en resonancia, lo que tengo que hacer es o cambiar la rigidez de la estructura para que se iguale con la frecuencia de la carga, o cambiar la frecuencia de la carga para que se iguale con la frecuencia de la estructura. Obviamente es más fácil, bueno, no necesariamente, pero en este caso lo que vamos a hacer es cambiar la frecuencia de la carga para que se iguale con la frecuencia de la estructura. ¿Sí? De esa manera estamos llevando o forzando a un estado de resonancia. Entonces decimos que la frecuencia de la carga ahora va a ser igual a la frecuencia
de la estructura, es decir, 39.96. Y para ese caso, entonces, la respuesta en el tiempo para un estado de resonancia habíamos visto que es igual a menos un medio perdón, a menos un medio por P sub 0 sobre K por la frecuencia natural por T por coseno de omega natural y por T menos seno de omega natural y por T. ¿Sí? Entonces decíamos menos un medio de P sub 0 sobre K por omega natural por T por coseno de omega natural por T menos seno de omega natural y por T, ¿no? Solo voy a recordar si lo definí como P0, ¿no? Es un 0 habíamos definido como 1000 kilogramos fuerza, ¿no? Entonces, podemos traer esta gráfica. Y podemos graficar el desplazamiento en resonancia. Vamos a quitar estas líneas. ¿Sí? Entonces, esa es la amplificación que se ha logrado al sincronizar la frecuencia de la carga de entrada con la frecuencia de la estructura. ¿Sí? En 25 segundos, la respuesta es de cerca de 200 milímetros, ¿no? Recuerden, la respuesta es 2.92 por 0.36. O acá podemos ver cuál era la respuesta de la estructura. Estamos cerca de 1.5 milímetros. Cuando llega a resonancia, ¿cuántos segundos tenemos aquí? En 25 segundos tenemos 200 milímetros. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo cambia el comportamiento de la estructura. ¿Sí? Debido a la parte dinámica, hemos forzado en este caso a un fenómeno de resonancia y vemos que los desplazamientos se amplifican indefinidamente en el tiempo debido a que no tiene amortiguamiento y debido a que la relación de frecuencias es igual a 1. ¿Sí? Esos son los 4 ítems que se pide en el ejercicio 1. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? No, hija. ¿Está claro? Bien, el segundo ejercicio, los ítems que hay que resolver son los mismos, simplemente hay que considerar las ecuaciones en las cuales la estructura
tiene amortiguamiento. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? No, ingeniero. No, bueno. Estaba viendo que en las diapositivas que tienen cargadas en el EVA no está la tarea que se les ha asignado para esa semana. Yo voy a cargar nuevamente las diapositivas, así que les pido que actualicen, ¿no? Si ya cargaron las diapositivas de esta semana, la vuelvan a cargar y se aseguren de que ya está la tarea en las diapositivas finales. Y con respecto al segundo ejercicio, nos decía de los ciclos necesarios. Esto se realizaría con la última ecuación que nos dio, ¿cierto? Sí, sí. A ver. Hay dos formas, ¿no? Mediante esta ecuación, 1 menos e a la menos 2pi sí por j, o simplemente haciendo el conteo hasta donde se vuelve ya estable el desplazamiento, ¿no? Ay, ay. Sí, sí, sí. O simplemente, como les digo, pueden graficar y contar el número de ciclos que requieren para que se vuelva estable. O si quieren algo mucho más técnico, digamos, lo que se debería hacer es esta gráfica. En esta gráfica tenemos el número de ciclos versus esta relación UJ sobre U sub 0. Entonces, lo que les dice, para un desplazamiento, para un ciclo, 2, 3, cuando se estabiliza esta gráfica, ¿sí? Significa que ya no requiere más ciclos, ¿no? Aquí, si se fijan, va incrementando hasta que llega un punto en donde la relación de desplazamientos es 1. ¿Qué significa que la relación de desplazamientos sea 1? Que el desplazamiento J versus el desplazamiento el anterior es el mismo. Entonces, pues bueno, a partir de ahí ya se ha estabilizado, ya no hay una amplificación de desplazamientos. ¿Sí? Esto sería algo mucho más técnico. Pero si lo quieren hacer simplemente con un conteo, podrían hacerlo también, no hay problema. Y J viene a ser el número de ciclos, ¿verdad? J es el número de ciclos, sí. Entonces, esto es 1 menos epsilon a la menos 2pi sí por j, ¿no? Y j, pues bueno, es el número de ciclos que es un vector que hay que uno pone, ¿no? Un vector de 1 hasta 50, hasta 60, hasta 100. ¿Sí? ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, entonces si no tienen preguntas, nos vemos la siguiente semana. De todas maneras, Ingeniero, ¿sí? yo tengo una pregunta. En la última gráfica, en la que hay que igualar las frecuencias de las cargas, ¿tomamos la mayor o la de la estructura? Sí, a ver, lo que les decía es, estamos igualando la frecuencia de la carga con la frecuencia de la estructura. ¿Cuál igualar? Es una pregunta que depende de qué problema se vaya a solucionar. Finalmente, esto es un tema de estudio, entonces no habría problema o igualar la frecuencia natural con la frecuencia de la estructura, perdón, la frecuencia de la estructura con la de la carga, o viceversa. La de la carga, igualarla con la frecuencia de la estructura. Al final lo que se quiere es que haya resonancia, así que no hay problema cuál de los dos igualar. Mucho dependerá de qué se está haciendo. Si yo estoy haciendo un experimento y quiero que mi equipo entre en resonancia, lo lógico sería que la frecuencia de la carga se iguale a la frecuencia de la estructura.
porque no sería lógico que yo tenga que hacer una nueva estructura que sea similar a la carga que le estoy aplicando. Lo más fácil es yo cambiar los parámetros de carga que le aplico, ¿no es cierto? Eso si es que se lo piensa desde un ámbito experimental. Pero si se lo piensa ya desde un punto de vista de diseño y de ingeniería, una carga armónica puede ser una carga de viento. Y a esa carga de viento uno no la puede cambiar. Digamos, la frecuencia de la carga de viento no la puede cambiar para que se iguale con la frecuencia de la estructura que yo tengo. Porque obviamente la carga de viento es algo que uno no controla, simplemente la toma, ¿sí? Y la interpreta y la pone en su modelo. Entonces, en ese caso, si es que se quisiera entrar en resonancia, la estructura es la que debe igualarse a la frecuencia de la carga de viento, por así decirlo. Pero bueno, a ver, obviamente en una obra nosotros queremos todo lo contrario. Queremos que la estructura esté fuera de los parámetros de resonancia. Esto lo hacemos de una forma académica para que se pueda analizar el tema de resonancia. Si ustedes quieren diseñar, tendrían que alejarse de esa zona de resonancia. ¿Sí? Entonces, por eso digo, en este caso no habría problema. Si es que lo piensas como un experimento, insisto, lo lógico sería que la frecuencia que vos le vas a introducir a la carga sea igual a la frecuencia del equipo, de la estructura. Ya, gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, yo tengo una duda, pero ¿Sí? es acerca del programa que nos explicaba en la mañana, ¿Sí? porque tengo una dificultad que le ingreso los datos una vez y me arroja unos resultados, pero después le ingreso los mismos datos y me bota otro resultado. Es en el bilineal 2 más que todo me pasó eso. A ver, asegúrense que lo están haciendo bien, porque hemos revisado y no tiene problemas el experimento. De todas maneras, lo que puedes hacer es enviarme los datos que estás ingresando para revisarlos. No sé ¿Qué le si muestro? todos tienen ningún problema. Yo tenía un problema que con el bilineal 2, Sí, o sea, digamos, yo ponía un tiempo de análisis y solo me sí. hacía hasta un segundo y, digamos, las respuestas ya me salían igual, pero las gráficas salen como unas curvitas, pero no sé si estaría bien decir las gráficas. Y eso en sí. ¿Tienes los datos en este momento? Sí, sí, A para ver, compartir. dame los datos para introducirlos, para ver. ¿Le puedo compartir pantalla para indicarle Ujú. todo lo que le puse? A ver. A ver. Me sale que no puedo compartir. Ya te lo digo. Ahí. A ver. Aquí está con amortiguamiento de 0. El tipo de material era bilineal 2, 700. Como era, se supone que el bilineal 2 no necesitaba, entonces le asumí que era 1. Como hablamos en la clase. De ahí en R mayúscula le puse 15. En lo del impulso, la duración del impulso. En análisis le puse 3 y le puse play y le puse para 30 y para 700. El test 1 era de 30 y el test 2 es de 700. Me salió en sí los desplazamientos
similares a los que teníamos cuando era elástico. Sube un Pero ratito, por favor. Sube. Tiene 3 segundos el tiempo de análisis. ujú, y sale para 1. Ya, y baja. Este es de los desplazamientos. Y de ahí sí, le cambiaba el valor de R y le ponía un 0.05 con amortiguamiento. Ya me salían las gráficas similares a cuando tiene comportamiento elástico. A ver, cámbiale para ver lo que me dices ahora. Mm, Aquí le hice con a ver, aquí le pongo con amortiguamiento 5. Ah, no, estoy delineando. Aquí amortiguamiento de 5. Así. Ujú. Y Ya, las a otras ver, gráficas es como que llegan hasta este segundo, que sería el de 30 y 700, cuando ujú, no ponía sí. ningún R. O cuando el ¿Cuál? R, Ya, pero si le pones el amortiguamiento le pusiste de 0. no, en este caso era de 5. Aquí está con amortiguamiento de 0. Y aquí si le cambio también a 0.5, analizo y este es- así es el resultado. Ujú. Ya. ¿Con R cuánto me dijiste ahí? 0.5, Ya, y en el anterior el valor de R de cuánto fue? 1. Y sale hasta un segundo. Y de ahí ya no me analiza. Ya, y con R, y para un valor distinto de R, fuera de 0,5, no sé, 0, por ejemplo. Voy a borrar los análisis para poder ver. Ujú. Ahí está. Ahí me salió estos valores así. Y esto, todos estos datos. Ya, ya. A ver, todos trabajen con ese valor de R de 0,5. Yo, hasta yo corregir en esos días voy a corregir la interfaz. ¿Sí? Con ese valor de 0,5 no tienen problemas, ¿no? No, no sale algo así. Bueno, aquí no se ve por lo que está Es que mal. eso se ve una línea recta porque los desplazamientos son muy altos. Sí, Claro, del primer intento. sí, si borras todo, bórrale los análisis. Sí, nuevamente cárgalo. Ujú. Ahí me salió esto y está sin amortiguamiento. Y antes me salía, en cambio, como si estuviera.
¿Suben los datos de entrada? Déjame ver si le pongo 700. Todo con 30. Mm, Ya. El primero tenía 30, Y el segundo 700. 700. El primero es un comportamiento elástico, perdón, plástico, y el segundo un comportamiento elástico. Déjame ver la histéresis. Ujú. Ujú. Ya. Sí, bueno, es que hay unos temas ahí de plasticidad, no es de laboratorio, sino de plasticidad, que hay que interpretarlos. Eh, pero bueno, ¿cuál es la pregunta ahí? Era con respecto a la gráfica. No sabíamos si, bueno, por el valor de R nos estaba, creo, influyendo y por eso salía Ya, solo hasta un segundo. Ahorita que le cambié a 0,5 ya me sale hasta ya. los 3 Todos segundos. trabajen con 0,5, ya. Y digamos un resultado similar tuve con el bilineal 1 en este. Ujú. Ya. ¿La otra persona tenía el mismo problema? No sé, no sé si sería el mismo, pero algo así también teníamos con otros compañeros. Pero entonces le dejaríamos ahí con 0,5, ¿verdad? Sí, todos van a trabajar con Ah, 0,5. Porque me decía, a ver, ¿cuál es el problema que les daba resultados diferentes con el mismo ejercicio? Me decían. No, en bilineal 2 ya nos sale distintos así para ambos ahora. Ya. O no, no sé si alguien habrá tenido otros problemas, pero de ahí este era uno de los problemas que también tenía. Sí, si es el problema de R, todos trabajen con 0,5. Y el listing. Ujú, Eso no. sí. Ya, y había otra persona que me decía que tenía otro problema. Sí, a mí me salían resultados distintos con los mismos datos, A pero ver, ahorita estaba probando de nuevo y no se me carga la página. Primerito me salía un desplazamiento de 0.05 y después me salía 0.07 y con los mismos datos de entrada. veamos. Yo le voy a compartir pantalla. Ujú. A ver, aquí me salía 0.05 y luego le volví a hacer y me salía 0.07. Le voy a volver a hacer ahorita de nuevo.
Aquí ahora me salió 0.09 en el desplazamiento. ¿Y es el mismo ejercicio? Sí, son los mismos datos, no le he A ver, alterado nada. a ver, muéstrame las gráficas. El del desplazamiento está diferente. Ahí el último es de 30. Déjame ver. Sí, Ahí el de con R1. con R1, sí. Sí, borra todos los análisis y pone R05. Ya. Con 0.5 me salió el desplazamiento ahorita 0.09. Ya, Y creo déjame ver el desplazamiento. la gráfica. Ujú. Ya. Le vuelvo a hacer otra vez con los mismos datos. Sí. Mm. 0. No, sí me salió ahorita igual. No, sí, ya me salió ahorita igual con los datos. Sí, no, con R05 no deberían tener problema, ¿no? Ya listo, ingeniero, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces nos vemos la siguiente clase. Como les había dicho, deben